Ya está por aquí Ramón Bernardo, nuestro médico de cabecera, para hablarnos de un tema que afecta al órgano más grande del cuerpo humano, que no es ni más ni menos que la piel, el herpes zóster. Buenos días, Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Pues encantado de saludarte, encantado también de saludar a nuestro público, a oyentes, espectadores, y vamos a tratar otro tema médico, otro tema de salud. Esta semana lo dedicamos al herpes zóster, que es una enfermedad relativamente frecuente. Yo que he hecho muchos años medicina de urgencias y medicina Ujú. de familia, medicina general, pues es casi obligado que una vez o dos a la semana tengas algún herpes zóster en consulta, o sea que es una enfermedad relativamente frecuente, Es ¿no? común, ¿no? El- es una enfermedad causada por un virus, ¿vale? El herpes zóster está causado por un virus que es el virus que se llama varicela zoster, varicela zoster. Y se llama varicela zoster porque causa en la infancia la varicela y en el adulto el herpes zóster. La varicela, que ya sabéis que es una enfermedad de niños, actualmente hay vacuna, ha disminuido mucho la incidencia de varicela gracias a la vacuna, y es una enfermedad en la que aparecen lesiones en la piel, hay fiebre, catarro, malestar general, y aparecen lesiones en la piel que primero son máculas, o sea, manchitas, luego son pápulas, abultamientos, luego se forman vesículas, o sea, llenas de liquidillo, y luego costras, ¿vale? Todas las lesiones de la varicela evolucionan de esa manera. Mácula, pápula, vesícula, costra, ¿vale? Y las lesiones, cada una está a su libre albedrío. Hay algunas que son pápulas, hay vesículas, hay costras, todo a la vez, y su distribución es muy anárquica a lo largo de la piel y puede afectar también a las mucosas, a la boca, a las fosas nasales y a veces deja pequeñas cicatrices, ¿vale? Pequeñitas cicatrices. No olvidemos que el virus de la varicela está emparentado con el de la viruela. De hecho, son una familia de virus que son los poxvirus, ¿vale? Ujú. La viruela, que es una enfermedad afortunadamente erradicada, se erradicó en los años 70 y se erradicó con la vacunación. Se vacunó una vacunación mundial, incluso se hizo una campaña para detectar viruela en los poblados más recónditos africanos y vacunar a toda la población y se consiguió erradicar. Es uno de los grandes logros de la humanidad, ha sido erradicar la viruela, que por cierto, el virus de la viruela lo guardan como arma bacteriológica, en este caso virológica, las grandes potencias, ¿no? Y la viruela durante toda la historia de la humanidad había causado una mortalidad muy grande, es una enfermedad gravísima, y la varicela es una viruela, pero mucho más leve y además con una diferencia. En la viruela todas las lesiones están en el mismo punto, o sea, todas son pápulas al principio, vesículas y costras, todas a la vez, ¿verdad? En cambio, en la varicela hay una anarquía total y cada lesión a su libre albedrío. Ujú. Bueno, pues la varicela, lo normal es que evolucione bien y por cierto, que si la varicela se da en adultos, hay que tratarla con antivíricos, ¿vale? Eso es importantísimo. Yo tuve hace unos años un cuñado más joven que yo, pero ya a una edad ya importante, pues que tuvo varicela, eso hay que dar antivíricos, ¿vale? La varicela en el adulto siempre hay que tratarla con antivíricos. Esto es muy importante, ¿vale? Lo digo para que el paciente, si alguna vez pasa que tiene algún adulto varicela, exigirle, por favor, exigirle al médico que utilice antivíricos. Hay que utilizarlos, ¿vale? En niños no hace falta, en adultos sí. Bueno, pues uno tiene la varicela de pequeño, ese virus de la varicela zoster, va a permanecer escondido en el organismo de por vida. Los virus herpes funcionan así, ¿vale? Permanecen escondidos de por vida y si en algún momento por la circunstancia que sea, bajan las defensas o hay un esfuerzo físico importante, una situación de estrés, ese virus se va a revitalizar, va a volver a renacer, afectando a una raíz nerviosa, al trayecto de un nervio, ¿vale? Siempre el herpes zóster sigue el trayecto de uno o de varios nervios periféricos. Por eso puede afectar
al nervio facial en la cara, o, por ejemplo, a una raíz costal y empieza el herpes zóster siempre cursa con dolor, ¿no? Y es un dolor que empieza en la zona de la espalda y que se extiende hasta la zona anterior, si afecta a un nervio intercostal o a un nervio abdominal o en la pierna o en el brazo, donde sea. Cualquier nervio periférico puede verse afectado por el herpes zóster. Entonces, lo característico es que primero aparezca dolor. Primero el paciente tiene un dolor intenso, nocturno, que no le deja dormir, acude al médico, pues es que esto no sabemos muy bien qué es, parece una neuropatía, y efectivamente es una neuropatía, pero no, hasta que no aparecen las lesiones cutáneas no llega el diagnóstico. Cuando aparecen las lesiones cutáneas, el diagnóstico es sencillo porque son lesiones cutáneas muy características, con pápulas, vesículas, costras, como en la varicela, y las lesiones son a veces muy llamativas, como esta que tengo aquí detrás, ¿verdad? De este dibujo, y, y el dolor y las lesiones cutáneas dan el diagnóstico, ¿vale? El diagnóstico del herpes zóster. Entonces, quede claro, el herpes zóster no se contagia. Lo que se contagia es la varicela, ¿vale? Si uno tiene un herpes zóster, no puede contagiar a nadie, eso no es contagioso. Sí que era contagioso la varicela de pequeñitos cuando la tuvo, porque se transmite por vía respiratoria. Pero luego el herpes zóster no es contagioso, que quede claro. Sí ocurre a veces que dices, hubo una epidemia de herpes zóster en un viaje que hicimos, yo qué sé, a las cataratas del Niágara, hubo 3 personas que tuvieron herpes zóster en el viaje organizado de 50 personas que iban. Eso es posible perfectamente, porque esas 50 personas están pasando por la misma situación de estrés, de esfuerzo, de levantarse muy temprano, de madrugar, de caminar mucho, de comer deprisa, del viaje en avión, los americanos en la aduana, etcétera, etcétera. Esas situaciones comunes hacen que ese virus en alguna de las personas más susceptibles renazca y aparece el herpes zóster. En ese caso no es que se haya contagiado una a otra, Es que sino que las ha aparecido circunstancias... de manera simultánea y ya está. No hay, Claro, no hay que buscar interrelación entre no, los... no se ha contagiado. Vale. Yo, por ejemplo, tuve hace muchos años, cuando era médico de pueblo, un campamento de verano. Los niños hizo esos días, a pesar de que era agosto, pues hizo fresco porque era la Sierra de Albarracín y ahí hizo frío. Los niños posiblemente no iban bien equipados y hubo varios niños, niños de 14, 16 años, ya mayorcitos, ¿no? Pero niños que tuvieron herpes, ¿no? Y entonces dijeron, ¿se ha contagiado? No, digo, no se ha contagiado. Lo que pasa es que los niños están pasando frío, están haciendo mucho ejercicio, circunstancias que les han debilitado y el virus de la varicela, que estaba escondido, se revitaliza, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, siempre pensar cuando uno tiene herpes zóster que ha habido algo ahí que ha debilitado al paciente, ¿no? Siempre tener en cuenta que aparecen las lesiones cutáneas, que son muy características. Un médico avezado y con un paciente que tiene unas lesiones características lo diagnostica desde la puerta, ¿vale? Desde la puerta ya ve al paciente y le dice, tienes un herpes zóster, ¿vale? Ya le dices lo que tiene y te duele por la noche y estás muy incómodo, es un dolor además muy hiriente, que molesta mucho, que impide el sueño, ¿vale? Eso es la neuralgia asociada a la lesión herpética, ¿vale? Entonces, quede claro, el herpes zóster no se contagia la varicela, el virus del herpes permanece en el organismo, ¿vale? Desde que nos contagiamos y va a permanecer toda la vida, siempre preparado para aprovechar las circunstancias. Pero una pregunta, Ramón. Es un virus que no es que lo llevemos de serie y a veces aparezca y a veces no, sino que en un momento dado entra en el organismo. Sí, mira, los virus herpes, el virus herpes simple, este que causa el herpes labial, que todos tenemos alguna vez un herpes labial, ¿no? El herpes labial nos contagiamos muy prontico al inicio casi de nuestra vida, porque todo el mundo tiene herpes simple, ¿no? El herpes simple. Y los virus herpes ya permanecen toda la vida en el organismo, ¿no? Están latentes y cuando el organismo baja las defensas aparece, es como el herpes labial. Todo el mundo tiene un herpes labial que aparece en el momento peor porque es cuando tienes una cena de no sé qué, te aparece, o cuando estás de viaje
o con la novia de vacaciones te aparece, ¿no? Ujú. ¿Y por qué? Porque estás viviendo una situación de estrés, te bajan la inmunidad, el herpes aprovecha. En el caso del herpes zóster, que es de la misma familia, ocurre lo mismo. O sea, el virus está en el organismo, está ahí tranquilico, sin molestar, pero cuando disminuyen las defensas, ese virus aprovecha la circunstancia y ataca, en este caso, el zóster siempre al trayecto de los nervios, ¿no? Y ocasiona la enfermedad. Diríamos que efectivamente, como has dicho, está latente y se aprovecha esos momentos de debilidad para renacer, ¿no? Ujú. A veces hay pacientes que porque están en tratamiento con quimioterapia o porque tienen SIDA o porque tienen una enfermedad que disminuye mucho su inmunidad, pues tienen herpes recurrentes, tienen muchas veces herpes en poco tiempo, ¿vale? Ujú. Eso eh, puede ser, es frecuente, además eso causa muchísimo malestar, es una cosa que molesta mucho. Es importante en lo del herpes, primero el diagnóstico, ¿no? Yo creo que el paciente en el momento que tiene dolor, que puede acudir a urgencias por el dolor, y en el momento que aparecen que en ese momento no se puede saber si tiene herpes zóster hasta que no aparecen las lesiones, claro. Y en el momento que aparezcan las lesiones, acudir al médico, acudir a urgencias, porque el diagnóstico temprano es importante y dar antivíricos de forma temprana en los primeros 2 o 3 días es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque se reduce mucho el tiempo de evolución de la enfermedad y se reduce también mucho el riesgo de tener una secuela que es la neuropatía posherpética. A veces se cura el herpes, diríamos, pero queda un dolor neuropático en el trayecto del nervio horroroso que puede durar meses, años incluso, ¿no? La neuropatía posherpética. Y eso, dando tratamiento antivírico temprano, se evita. El inconveniente de los antivíricos es que son muy caros, José Luis. Ese es el Ujú. gran inconveniente de los antivíricos, Ujú. ¿vale? Y a veces, por cuestiones, diríamos, espurias, no aceptables a mi modo de ver, se evita dar el antivírico al paciente y tal, y eso no está bien, ¿vale? Hablamos de que una caja de comprimidos vale 100 euros, o sea que es Ujú. una cosa importante, ¿vale? O sea que, pero hay que tratarlo con antivíricos. El herpes siempre tratarlo con antivíricos. La varicela en adultos también tratarla con antivíricos. Ujú. Importante eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Ujú. Las personas que más pueden padecer herpes zóster son más de 50 años, sería un factor de riesgo importante, y luego cualquier otro proceso que disminuya las defensas, quimioterapia, radioterapia, fármacos inmunosupresores, pacientes trasplantados que a veces tienen que tomar fármacos para que toleren el trasplante y eso les puede ser un factor para la aparición de herpes zóster. Por supuesto, los pacientes con tumores o con enfermedades que afecten a la inmunidad o con SIDA, por ejemplo, que es una enfermedad que afecta a la inmunidad, lógicamente, tienen mucho más riesgo de tener herpes zóster. Y luego las personas cansadas, debilitadas, a veces por un viaje o por una situación de estrés, pues también tienen más riesgo de tener herpes zóster, ¿vale? Ujú. Si se trata pronto, si se dan antivíricos pronto, la enfermedad cura antes y el riesgo de tener neuralgia posherpética es muy pequeño. Ujú. ¿Se puede hacer algo por prevenir cuando se detectan los primeros estadios que has descrito, ¿no? O para que no aparezcan estos síntomas y el herpes en definitiva? O, bueno, básicamente, aparte de tener una vida relajada en la medida de lo posible, ¿no? O de evitar situaciones de estrés, no sé si hay algún otro consejo pues para prevenir este herpes zóster. Pues la verdad es que claro, hay cosas que no son evitables, ¿no? Si uno tiene que tomar tratamiento con quimioterapia, radioterapia o fármacos inmunosupresores, eso no lo va a poder evitar Ujú. y va a tener que hacerlo. Y lo que has dicho es muy importante, porque efectivamente si uno va a hacer un viaje, pues yo aconsejaría siempre hacer los viajes tranquilos, ¿no? Ujú. Hacer viajes relajados. No consiste en ver 7 ciudades en 5 días,
a lo mejor hay que ver una ciudad en una semana, me explico, y la ves tranquilamente, vas sin prisa, sin horarios, porque en los viajes es una gran amenaza siempre el herpes zóster, ¿eh? Y luego, pues, llevar los hábitos de vida sana ayudan. Y luego, la verdad es que una vez que aparece el dolor y que aparecen las lesiones y que se diagnostica, la recomendación, insisto, es tratarlo cuanto antes, dar antivíricos y tratarlo, porque eso disminuye mucho el riesgo de que aparezcan nuevas lesiones y disminuye mucho el riesgo de neuralgia pues herpética. Entonces hay que tratarlo cuanto antes mejor, ¿vale? Y luego las personas que tienen herpes de repetición, que a lo mejor incluso cada mes van teniendo, se puede intentar dar de forma secuencial el antivírico. Esto la verdad es que no está demostrado que sirva de algo, pero bueno, ante la desesperación que puede causar en el paciente, pues que no cada mes va a tener un disgusto de estos, pues bueno, se puede intentar, ¿no? Y después, una vez que han aparecido, ya empiezan a aparecer los síntomas, ¿no? Estos síntomas que has descrito. ¿Cuál sería, digamos, el tratamiento? No, o sea, entiendo que higiene, no toquetearlo mucho, algo que podamos hacer. Bueno, efectivamente, lo has dicho muy bien. Lo fundamental es que no se infecten mucho, que no se infecten las lesiones, ¿no? Que no se sobreinfecten. Pues, lavarse con agua y jabón, como habitualmente, la ducha, el secado con cuidado de las lesiones. Se pueden aplicar pomadas de estas antivíricas. La verdad es que la aplicación de pomadas antivíricas es muy, muy poco eficaz. Se pueden utilizar cremas antibióticas si hay, o simplemente, si es posible, dejarlo al aire y que seque, ¿no? Esto del herpes, cuanto menos se tocan las lesiones, mi recomendación es que mejor. La higiene normal, hay que ducharse, hay que lavarse y hay que secarse con cuidado. Hay que tratar el dolor es importantísimo tratarlo porque puede ser muy intenso. Este dolor de tipo neuropático responde mal a los antiinflamatorios y a los analgésicos. Y hay que utilizar fármacos que parece que no estén indicados para el dolor, pero que en el caso del dolor neuropático lo están, que son los antidepresivos y los antiepilépticos. Estos fármacos que tienen una indicación específica, sirven también para el tratamiento del dolor neuropático, ¿vale? No serviría. Los fármacos, los antiinflamatorios son muy poco eficaces, el paracetamol también. O sea, hay unos fármacos para el dolor neuropático, antidepresivos, antipilépticos, que se pueden y se deben de utilizar. Y luego, por supuesto, los antivíricos. La vibudina es muy fácil de usar, es un comprimido al día durante 7 días, es muy fácil. El aciclovir, el valaciclovir, el fanciclovir, son fármacos que se dan cada 6-8 horas. Está muy bien, todos se pueden utilizar. Yo soy muy partidario de utilizar la bribudina porque es muy cómodo para el paciente y es de alta eficacia, ¿vale? Todos son fármacos antivíricos específicos para el tratamiento del herpes en general y del herpes zóster en particular y de la varicela en adultos. Entonces, estos tratamientos no escatimar, aunque son carísimos, son a precio de oro, valen tanto como el aceite ahora, pues no escatimarlos y utilizarlos, ¿vale? Pues ya sabemos más sobre el herpes zóster, de dónde viene, cómo aparece, qué síntomas tiene y por supuesto cómo se trata, y lo sabemos pues como siempre, como cada martes, gracias al doctor Bernadó, que nos ha venido aquí a ilustrar en su sección de medicina. Ramón, muchas gracias por hacerlo y mañana hablamos, pero ya de cine, ¿de acuerdo? Mañana hablamos del Festival de San Sebastián. Eso. Acabo de venir y he tenido, porque a pesar del estrés que me ha causado, no he tenido herpes zóster. Vale. Pues mañana nos vamos a San Sebastián a través de la voz de Ramón Bernardo. Gracias y hasta entonces. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.